sino que todos los elementos que componen la tierra, que son sus mares. Sus mares, menciona acá que Él es el que los delimitó. Por esa razón, los mares no salen de los límites que el Señor Dios le ha puesto. Entonces, son todas esas interrogantes que ahora nosotros, tal vez el pueblo del Señor, como le menciono, no tiene duda de ellos, pero los filósofos, las personas que tienen dudas sobre, que probablemente nunca han leído la Biblia, se hacen este tipo de preguntas. Pero si ellos en su filosofía, en sus ideas, fueran humildes y leyeran este versículo y este capítulo 24 del libro de Salmos, encontrarán esta respuesta a este interrogante que ellos mismos se hacen. Ahora, este no es un problema meramente del pueblo cristiano, pero por eso le digo, es un problema de los ateos, es un problema de la gente que no cree en la Biblia y es un problema de la gente que no cree en Dios. Pero si ellos fueran humildes y leyeran esto, se les daría respuesta a muchas de las interrogantes que ellos tienen. Ahora, posteriormente en este versículo, la Biblia hace otra interrogante. Y otra de las interrogantes que hace es: ¿quién subirá al monte de Jehová? Esta interrogante se está refiriendo específicamente acá cuando menciona el monte de Jehová, hace una especificación a lo que el ser humano entiende por monte de Jehová. Y la tipificación del monte de Jehová se está refiriendo literalmente al cielo, para que lo entendamos. Entonces, cuando acá menciona quién subirá al monte de Jehová, entonces diríamos en otra palabra diríamos, ¿quién subirá al cielo? Entonces, esta es una pregunta que viene siendo hecha por los siglos de los siglos y por los miles de años que tiene la humanidad. En la Biblia usted ve que esa pregunta se la hicieron también al Señor. Si usted recordará el caso de el joven rico, fue una pregunta que le hizo, que él estaba interesado en el reino de los cielos. Y ahí tuvo una de las respuestas que el Señor le dio. Le dijo: vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Pero él, si usted se fija, ahí en ese escenario, cuando él hace esa pregunta, nada menos a quién mejor que el Señor se la contestara, entonces él viene y le empieza a manifestar todo lo que él había hecho por tener la respuesta a esa pregunta. Ahora, esta pregunta no solamente se la hizo en ese escenario el joven rico, sino que esta pregunta continuamente se la viene haciendo la humanidad. Continuamente se la viene haciendo el que cree en Dios. Continuamente se la viene haciendo la persona que se congrega en una iglesia. O sea que no solo el rico, sino que también el pobre. No solamente el pobre, sino que también el que se congrega en una iglesia. No solamente el que se congrega en una iglesia, sino que todo el que se dice tiene la calidad de ser humano, se hace esta pregunta: ¿cómo puedo alcanzar el cielo? Ahora, la respuesta a esto siempre nos trae como dudas, nos trae no solamente dudas, sino que nos trae un temor. Porque lo contrario a esto es un lugar de condenación. Entonces, cuando el ser humano se hace esta pregunta, es una muy buena pregunta. Es una pregunta muy certera que el ser humano debe de hacerse. Ahora, esto podríamos hacer una comparación para que lo entendamos. Y es como cuando usted quiere
viajar a un país determinado. Por ejemplo, hace algunos años, en los 94, 95, El Salvador, como estaba en guerra, y entonces los países vecinos nuestros tenían miedo de que todos los salvadoreños nos fuéramos a vivir a sus países. Entonces los países de Centroamérica nos empezaron a pedir visa a los salvadoreños. Por ejemplo, yo recuerdo que para ir a Costa Rica se necesitaba visa. Y era como ir a pedir la visa americana. Y entonces usted iba a la embajada y pedía primeramente los requisitos, y eran todos los mismos requisitos, unos más que otros, como ahora se necesitan para ir a México, para ir a Estados Unidos y para ir a muchos otros países. Entonces, lo primero que se hace es, mire, yo voy a viajar a este país. Por ejemplo, hace algunos años, mucha gente quería ir a China continental, aquí en El Salvador, y entonces teníamos un grave problema acá en El Salvador, porque el que quería ir no podía ir porque no había embajada de China acá en El Salvador. Entonces los empresarios lo que hacían era irse a México, porque en México había embajada. Y entonces uno iba a México y allá en México tramitaba la visa para China, y de esa forma los empresarios acá en El Salvador podían ir hacia allá. Entonces, para que vayamos entendiendo la realidad de esto. Entonces, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, sabe que es extranjera y peregrina en esta tierra. Y entonces, el evangelio del Señor establece de que la morada nuestra no es esta. El país en donde nosotros vamos a residir no es en el mundo, sino que establece en la Biblia que el creyente tiene una ciudadanía celestial. Y eso lo que significa es que usted y yo somos ciudadanos de otra esfera, de otro país. Ahora, tal como se establecen acá, y ya le he mencionado algunos ejemplos, requisitos para que poder entrar a esos territorios geográficos. Entonces, tal como se establecen los países naturales, normales, que usted y yo conocemos, también para entrar a este país que ofrece la Biblia, para entrar y ser ciudadanos y poder gozar de todos los beneficios que el evangelio establece, que son los beneficios de los ciudadanos celestiales. Entonces, para poder llegar a ese país se necesita pasar una frontera. Y la frontera que se va a pasar es la frontera de la muerte. Y entonces esa frontera, que tarde o temprano cada uno de los que somos seres vivientes vamos a tener que enfrentar, la frontera de la muerte. Entonces ahí nos asalta esta pregunta que establece el Salmo: ¿qué puedo hacer para poder heredar el reino de los cielos? Como dijo el salmista acá, ¿qué puedo hacer para subir al monte de Jehová? ¿Qué puedo hacer para estar en el cielo? Ahora, comúnmente, naturalmente, normalmente, nosotros creemos en el evangelio de la gracia. Y entonces, cuando nosotros creemos en el evangelio de la gracia, por supuesto es un evangelio en donde se establece que no es por obras. Es un evangelio que se establece que es por la gracia y la misericordia de Dios, que Él nos escoge. Pero es ahí en donde se establece también que hay requisitos para poder subir al monte de Dios. Y eso lo encontramos en la Biblia y lo encontramos en este pasaje. Y en este pasaje dice, el salmista se hace esa pregunta: ¿cómo puedo hacer para subir al monte de Dios? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces esa misma pregunta es la que muchos millonarios se hacen. Esa misma pregunta es la que muchos pobres se hacen. Esa misma pregunta es la que muchos americanos se hacen. Esa misma pregunta es la que muchos africanos se hacen. ¿Cómo puedo hacer para poder entrar al cielo? ¿Cómo puedo hacer? Usted en algún momento se la ha hecho. En algún momento usted y yo podríamos haber entrado en duda.
Por ejemplo, usted ve el caso de la pandemia. Nadie de los que estamos acá nos queríamos morir. Nadie se quiere morir. Entonces ahí usted puede ver cómo se manifiestan nuestros temores. ¿Es cierto? Esa frontera no está fácil de pasarla, porque ya en esa frontera nos vamos a enfrentar a una realidad. Y la realidad de esa frontera es que hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, para que cada uno de los que estamos acá vayamos pudiendo tener la certeza, vayamos pudiendo tener los elementos, vayamos pudiendo tener la convicción interna de que realmente nosotros vamos a poder entrar al monte de Dios. Realmente nosotros vamos a poder entrar al cielo, sería ya en nuestro lenguaje. Entonces esta es una pregunta, como le digo, que todo mundo se la ha venido haciendo, y usted en algún momento se la ha hecho. Ahora, acá el salmista nos da algunas luces, algunos elementos para que cada uno de los que estamos acá podamos ir solidificando nuestra fe. Cada uno de los que estamos acá podamos ir teniendo las convicciones internas que nos darán una seguridad interna. Ahora, esto uno lo necesita porque usted y yo nunca hemos estado en el cielo. Usted y yo nunca nos hemos muerto. Usted y yo nunca hemos visto a un ángel. Usted y yo nunca hemos visto a Dios. Entonces eso es como cuando usted no ve nada. Entonces, como cuando usted es ciego. Entonces, por todos estos años nosotros hemos estado en una oscuridad en donde nosotros no podemos tener la certeza de que hayamos tocado algo. Usted no puede decir: mire, yo hablé con Dios, yo sé cómo Dios, la voz de Dios es ronca, mire, la voz de Dios es suave. No, simplemente nosotros tenemos algunas ideas. Realmente Dios nunca nos ha hablado en voz audible como lo hacía con muchos hombres de Dios. Nosotros nunca hemos visto un ángel. Casos excepcionales de algunos que han tenido experiencias. Nunca nos hemos muerto. Casos excepcionales de algunas personas que se han muerto. Por ejemplo, yo hablaba con un hermano que se murió de acá de la iglesia, y él me contaba su experiencia y me dice que él se cayó de una galera, y entonces al caerse él vio cuando quedó el cuerpo tirado, y después de haberse quedado tirado el cuerpo, llegaron, vio la ambulancia, vio todo, y dice, él me explica y me dice: mire, hermano, es como que usted tenga una moneda de 25 centavos. Usted ve su cuerpo ahí tirado, me dice, y usted empieza a verse en una moneda, como que usted le meta en el ojo en una moneda. Y usted se veía, y yo veía a todo el mundo encima de mí. Él se cayó de esa galera de la Orisol que usted ve ahí, andaba limpiando una gotera, se trasluzó y cayó más de 15 metros, el doble de esto, para que usted, o sea, fue una muerte letal. Entonces él se vio ahí y todos encima de él, y él se veía, pero después dice, empezó como una moneda. Él se quedó como una moneda viendo su cuerpo ahí, y el problema, me dice, que a medida que iba pasando el tiempo, yo ya no podía ver, era como una moneda de 10 centavos hasta que ya no vio nada, dice. Son las palabras de él. ¿Y qué sucedió después? Le digo. Mire, después lo que sucedió es que me empezaron a pasar un video, me dice, desde el momento en que nací. Y me empezaron a pasar un video de todo lo bueno, todo lo malo que yo hice. Me dice, ahí vi todo. Y un video desde que nací, cuando estaba en el vientre de mi mamá, y esto y lo. Y él empieza a manifestar muchas otras cosas. Ese tipo de experiencias, algunos de ustedes no las hemos tenido. Él ya las tuvo. Entonces él puede ver de que realmente no es como dicen. Entonces realmente él tiene una certeza de que realmente cuando uno muere, ve el cuerpo tirado. No sé si me estoy dando. Entonces a él no le pueden dar terapia, porque él ya se vio tirado. ¿Me estoy dando a entender?
Entonces, pero nosotros que no hemos tenido la experiencia, ni nos hemos muerto, ni esto, ni lo otro, entonces como que estamos a lo ciego para que entendamos. Solo lo que nosotros creemos, solo lo que nosotros nos han dicho. Nos han dicho porque no leemos la Biblia. Nos han dicho porque no la escudriñamos. Nos han dicho porque eso hemos escuchado que todo el mundo repite. Pero el salmista acá trata de darnos esa convicción que tiene ese hermano. Mire, por ejemplo, este hermano que le menciono, si alguien, un ateo, viniera a él y le dijera: mire, hermano, fíjese que, mire, cuando uno se muere, hasta ahí llega. Muerto el perro, muerto la rabia. Él se levantaría y diría: no, yo ya me morí y eso no es cierto. Tendría todos los elementos para pelear contra cualquier ateo y decir: no, eso no es cierto porque yo ya me morí. Les voy a poner otro ejemplo. El caso del hermano, el pastor hermano Baltasar Quinteros. El hermano Baltasar Quinteros, cuando él estaba en vida, tenía una enfermedad que él se moría y quedaba 8 días ahí en la casa muerto. Y él andaba en todo el pueblo. Y allá a los 8 días le costaba regresar al cuerpo y fue un aguijón durante todo su ministerio. Entonces el hermano, por eso usted ve que fue un hermano intachable durante toda su vida. Fue un hermano que peleó la guerra a decir ya no, porque a él no le contaban. Y entonces la esposa, la hermana nos llamaba: mire, fíjese que el hermano Balta ya tiene 8 días que no se levanta. Y el hermano decía, andaba en todo el pueblo y andaba en todo el pueblo. O sea, imagínense. O sea, entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Este tipo de hermanos y de personajes, de creyentes, tienen la certeza de que hay un más allá. Pero usted y yo, que no hemos tenido ese tipo de experiencias, entonces estamos, como le digo, como ¿será que voy a pasar la frontera o será que no la voy a pasar? Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el salmista establece aquí algunos elementos que nos darán a nosotros la convicción para que en ese momento que nosotros tengamos que enfrentar la frontera, podamos pasarla. Entonces, por ejemplo, dice acá, léalo conmigo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a habitar en el cielo? ¿Quién va a estar ahí? Y dice el versículo número 4, si usted lo lee conmigo, dice: el limpio de manos. Ahí da el primer elemento. Entonces, ahí establece el salmista una verdad. Entonces, el que va a pasar esa frontera sin problemas necesita tener un elemento, necesita llevar un elemento: ser limpio de manos. Ahora, esa limpieza de manos que menciona acá, hay que saberla entender. Usted y yo tenemos que saberla entender. O sea, esta limpieza de manos se está refiriendo a todo lo que ofende a Dios. O sea, esta limpieza de mano es todo lo que ofende a Dios. Ahora, ¿qué son las cosas que ofenden a Dios? Usted sabrá qué son las cosas que ofenden a Dios. La Biblia lo establece, qué son las cosas que ofenden a Dios. Entonces, una persona que está practicando cosas que le ofenden a Dios, probablemente tenga problemas ahí en la frontera. Ahora, este versículo siempre se ha malinterpretado. Y se ha malinterpretado de esta forma. Se lo voy a poner así. Y siempre se malinterpreta a la limpieza de manos del exterior.
Entendámoslo así. Yo lo ejemplificaba hace algunos años. Por ejemplo, había un pastor que se llegó a creer aquí en el mundo, perdón, muy famoso. Él se llegó a considerar el Pablo moderno. Él recogía un promedio de 250 millones de dólares en el año de ofrendas, para que usted tenga una idea. Muy famoso en los 90. Entonces, su predicación tuvo mucho eco en el mundo y llegó, cada país que él llegaba con su jet, en estadio. Yo me recuerdo cuando fuimos acá, vino en una ocasión, y, o sea, era el Pablo moderno. Entonces, su predicación se oía tan bien y tan bonita porque apelaba a la limpieza exterior. Y entonces, el fornicario, el adúltero, esto, aquí y allá, la limpieza exterior. Pero yo siempre lo he ejemplificado. Lo triste es ver a una persona que escupe hacia arriba y después ellos estar en la silla de los acusados, porque hacían lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Porque nunca, o sea, siempre se interpretó este versículo así: la limpieza exterior. Y entonces el que es limpio por el exterior cree que tiene el derecho para humillar al otro, para decirle las verdades al otro, para decirle esto, lo otro, aquí, allá, 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 acá, acá, porque él se cree limpio. Pero el problema es que es una falsa limpieza, es una limpieza del exterior, que cuando vamos al interior está podrido, porque la naturaleza del ser humano es así. Entonces es bien triste ver a un predicador que por muchos años predicó del adulterio y él ser el primero que adulteró. Es bien triste ver a un predicador que siempre habló de la fornicación y él es el primer fornicario después. Entonces, porque siempre se entiende este versículo, la limpieza exterior. Andemos bonito, esto, lo otro. Pero lo que genera ese tipo de limpieza exterior, ¿qué es lo que genera? Yo siempre lo he ejemplificado. Genera las iglesias son fábricas literales de hipócritas. Si uno no tiene cuidado en una iglesia, las iglesias se convierten en máquinas masivas de hipócritas. ¿Por qué? Porque la gente se viste de una forma para venir a la iglesia porque le han dicho que el que es limpio del exterior es el que va a heredar el reino del cielo. Y entonces la gente, como decimos en buen salvadoreño, hace esto otro, pero todos hemos escuchado de gente: yo no quiero ser creyente porque ese creyente nomás sale de ahí. Yo lo he visto con la cerveza. Nomás sale de ahí. Yo lo he visto meterse al motel. Entonces yo, para ser así, no quiero ser nada. Dice el mundo, los amigos. Entonces ahí la gente dice, qué raro está esto. Allá habla bonito, pero aquí no habla bonito. Aquí habla de otra forma. Entonces, por esa razón, las iglesias son fábricas de hipócritas si uno no tiene cuidado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, esto parte de la idea del que el que está viviendo ese momento, entonces él se cree con el derecho de decir: esta es la limpieza que Dios quiere. Pero acá hace dos aspectos. Y el aspecto que hace, y por eso es que dentro de las iglesias usted ve que se ve tan feo,
Yo me recuerdo cuando inició, estaba pequeño, y había un hermano que, como nosotros éramos los hijos del pastor y supuestamente teníamos que dar el ejemplo, pero yo siempre he encaminado esto a que los ministerios son personales. Entonces eso es muy personal, ¿vea? Entonces me recuerdo yo de que primeramente me traían, después de una gran garroteada, me traían a la iglesia, a las vigilias. Me recuerdo de una vez que me pegaron como 4 cinchazos bien pegados. Y entonces me logré sentar, estábamos hacia allá y me logré sentar por ahí. Y estaba endiablado, pues endiablado después de, imagínense, ya tipo 1 de la mañana, endiablado, me habían pegado para venir a la iglesia. Y entonces yo estaba de que me mires y no me toques. Y me recuerdo que vino un hermano pastor, y entonces en ese entonces estaba de moda un peinado así paradito, ¿verdad? Como le decían, la ola, ¿verdad? Y entonces yo estaba sentado después de la garroteada, ya eran las 2 de la mañana, y el hermano pastor vino y se me acercó un pastor de los que estaban a la parte de mi papá, y entonces me dijo: Luisito, me dijo, esto es de Satanás. Y me pegó así, mire, yo literalmente me descontrolé en medio de toda la gente. Me descontrolé y me logré calmar un poco. Eso es lo que le digo. O sea, en la iglesia no se puede andar haciendo ese tipo de locuras, porque uno tiene que entender que el que va a tener problemas es la persona, no es usted. No se complique. O sea, si usted cree que eso es limpio, ni modo, pero usted créalo. Pero eso no es limpieza. O sea, lo exterior, lo que interesa es la limpieza interior. Y cuando la limpieza interior se manifiesta al exterior, por eso es que el evangelio es voluntario. ¿Me entiende? Entonces por eso es que uno no puede andar reglamentando, vístase así, hable así. No, si usted es mal hablado, sea mal hablado. Dios no lo ha cambiado. Si usted es mujerero, siga mujereando. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha cambiado. Y nosotros los hombres no lo vamos a poder cambiar. Es Dios el único que lo va a poder hacer cambiar a usted. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo lo va a cambiar? Uno dice: chica, al rato me muero y va y no paso la frontera, dice uno. Porque la misma conciencia le dice: mira, estás mal. Entonces ahí viene uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice acá: el limpio de manos. Entonces vea usted que habitualmente, entonces esta limpieza de mano se exterioriza en ese aspecto. Entonces uno tiene que entender que la limpieza implica la limpieza interior. Dice acá, veámoslo acá, dice el versículo número 4, el limpio de manos. El limpio de manos, especifica el limpio de manos. Ese limpio de manos se está refiriendo a todo lo que hace daño a Dios y contamina al sujeto, interior al exterior. Se lo voy a poner así para que lo entendamos. En las iglesias hay un montón de gente. Yo recuerdo me contaron, se lo voy a poner así para que lo entiendan. Me contaron de un pastor X. Y entonces él, literalmente, a él le gusta chupar y es pastor y conocido. Y entonces, pero imagínense qué escándalo sería verlo chupar a él. Eso sería un escandalazo. Entonces él lo que hace es que en su casa tiene Coca-Colas y la llena de guaro. Entonces dice: tráeme la Coca-Cola, y ya todo el mundo sabe que la Coca es guaro y la otra es Pepsi y la otra es del otro. Y entonces de esa forma ni los que están ahí de empleados se dan cuenta que el hombre chupa, solo los efectos, ¿ve?
¿Me estoy dando a entender? Entonces, pero ese tipo de cosas es lo que le digo. Hay un montón de gente que a son de flor son limpios de afuera. Y esa es la gente que le hace tanto daño a la iglesia, al evangelio. Ya. Entonces, esa es la gente que le hace tanto daño al evangelio, porque como supuestamente la gente no lo ve chupar, porque la gente no lo ve mujer, la gente esto, entonces ellos se creen con el derecho de humillar al otro. Y lo humillan. Pero cuando les descubren, como el que les cuento, entonces no hayan que hacer. Se cae el teatro. Y eso no es evangelio. Eso no es ser limpio de manos. Eso es ser un farsante. Porque el evangelio no es obligado. Es un nacimiento del interior que uno dice: el día que yo me muera no quiero tener problemas en la frontera. Y dice la palabra: el limpio de manos. Señor, mira, mi mente está podrida, mi mente tiende a esto. Señor, yo quiero estar limpio, perdóname, límpiame. Entonces yo se los he ejemplificado. Yo siempre se los he ejemplificado. Entonces es bien fácil esta limpieza. Yo siempre se los he ejemplificado. Yo no estuviera parado aquí. Yo no estuviera parado acá si yo en mi casa yo hubiera visto al pastor general decirles a ustedes: hermanos, ayunen. Y yo que vivo ahí adentro, yo hubiera visto la gran farsa diciendo el hombre: ayunen, y él no ayuna. Oren y él no ora. Yo no estuviera aquí, literalmente. En Europa viviera, literalmente. O sea, no estuviera aquí, porque hubiera dicho: es una farsa todo. Me estoy dando a entender. O sea, esto es una farsa todo. Entonces, por eso es que la gente no cree en el evangelio, porque se van a la limpieza de manos exterior, pero no es la exterior, es la interior. Del interior uno tiene que entender que tenemos que agradar al Padre Celestial, porque de Él viene nuestro socorro. Entonces, esta es una realidad. Entonces dice acá: el que no quiere tener problemas en esa frontera, dice, tiene que ver que sea limpio de manos del interior. Y si usted es limpio de manos del interior, va a surgir al exterior. ¿Me estoy dando a entender? Lo voy a poner con otro ejemplo para que lo entendamos. El sobrepeso es mental. Cuando uno sube de peso es mental. Entonces, de nada sirve que usted le quiten la comida, porque el día que usted le encuentre, ¿qué va a pasar? Se la va a comer el triple todo lo que dejó de comer. Es mental. Va a poder un par de meses, un par de días, unos días, un par de años, pero de ahí va a recaer, porque es mental. Entonces la obesidad está en la mente, no en la comida. ¿En qué sentido? Uno del interior. Entonces usted, cuando le ponen ahí algo sabroso, que usted dice: ¿ya han sentido eso? ¿Vea? Entonces, del interior le nace un no a usted. ¿Y por qué le nace ese interior a usted? Dice: este producto me va a dar cáncer. Este producto me va a dar diabetes. A mi abuela le quitaron la mano, le volaron la mano, el pie por esta cosa. No. A esto. Y usted empieza a debatir. Y por muy sabroso que sea ese pedazo de pizza, o por muy sabroso que sea eso, usted dice: no, gracias. Ese es el evangelio. Esa es la limpieza que Dios quiere. Entonces, la limpieza que Dios quiere nace del interior.
y sale al exterior y usted le dicen, esto otro, no, te agradezco. Te agradezco. Gracias. No, te agradezco. Esto me va a traer consecuencias negativas. No quiero, gracias. Esa persona es el limpio de corazón. 2. Dice, el puro de corazón. El puro del corazón es aquella persona que no ha perdido su nobleza. Es aquella persona que no ha perdido su sinceridad. A pesar del ambiente tan tóxico. Se lo voy a ejemplificar así. Lo vamos a poner en términos del amor, para que lo entendamos. Usted ve que en las relaciones se da mucho esto. Cuando usted ve a una niña, a una jovencita que inicia su vida en ese aspecto de relaciones. No me estoy refiriendo a relaciones sexuales. Empieza su vida de relación a conllevarse. Entonces, muchas veces la niña o el hombre empieza la persona a tener fracasos, a tener consecuencias que hieren el alma y hieren el corazón. Como por ejemplo, que tenía un novio y el novio le había dicho que se iba a casar y de repente el novio se casó con otra. Por decirle algo. No habían tenido relaciones, simplemente eran novios y mira, le había hecho una promesa que se iban a casar o viceversa y de repente se casa con otro y le dice, mira, no. Y no hubo un cierre por X o situación. Entonces, en esos casos así, y en otros casos, ya no se diga que hayan relaciones, esto y lo otro. Entonces, esa persona que ha sido herida emocionalmente, tiene dos caminos. El primer camino que habitualmente la gente adopta es empezar a ser malo. Usted ve. Y por eso las bichas y los bichos, como decimos en buen salvadoreño, empiezan a ser malos. Y entonces el nuevo que viene a pagar los patos porque ya es una persona dañada. Entonces, esta persona, como ya es una persona dañada por la relación antigua, entonces empieza a ser malo. Y entonces por esa razón un montón de mujeres o hombres empiezan a ver al hombre o a la mujer, lo empiezan a ver como un objeto. Recuerdo de las palabras de una persona que me dice, voy a iniciar esta relación y voy a ver cómo me va, me dijo. O sea, voy a ver cómo me va, como diciendo, vamos a hacer aquí el teatro, pues, el teatro de que te amo, te amo y te amo y te amo y te amo, y vamos a ver si me va bien. Pero ya va con el dolo, con la intención. Ya es una persona dañada. Entonces la pureza, ese es un camino. Ya no se diga que la mujer tenga hijos, que el hombre o la mujer, ambos les haya quedado un hijo. Entonces está más dañada porque el hombre se fue, el hombre no le ayuda, esto, lo otro. Entonces está más dañada. Pero a pesar de todas esas consecuencias y de todas esas situaciones negativas o positivas, la persona, como le dije, tiene dos opciones. O se convierte en un monstruo y dice, todos los hombres son malos, hipócritas y esto y otro, y empiezan. Y usted ve, las mujeres adoptan esa posición la mayoría de veces. Y empiezan
a ser realmente un monstruo. Y también nosotros los hombres, cuando hemos enfrentado una situación de esa, entonces la mente dice, ya a partir de ahora no vuelvo a tomar a nadie en serio. Este es un teatro, dicen. He escuchado yo a algunos hombres que dicen, a partir de ahora yo ya no tomo una mujer en serio. Este es un teatro, un circo. Esa es una opción. Y la otra opción es la pureza. Me dejaron un hijo, me dejaron este problema, me dejaron esto otro, aquí, allá, acá, y todo esto que sucedió, pero a pesar de eso, no son los hombres o no son las mujeres. Fue mi elección, fueron mis errores, fueron las causas. Yo sigo siendo la que era antes. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, los católicos tienen una doctrina le llaman la doctrina se me olvida el nombre de la segunda virginidad. Y entonces ellos dicen, si te equivocaste una vez, no estoy diciendo que esto es bíblico, sino que es bueno mencionarlo. Entonces, el joven, mucho joven creyente, acá en el evangelio no tenemos nosotros esa doctrina. Entonces el joven creyente que ya falló al Señor, entonces se vuelve un monstruo. Y usted ve, se vuelve un monstruo terrible, ¿verdad? Aquí en la iglesia nos ha tocado andar correteando a un montón de todas esas esquinas porque no los aguantamos. Y entonces se vuelven un monstruo. Pero ellos dicen, si te equivocaste, entonces hace borrón y cuenta nueva, empezá de cero, olvídate de eso, entender las causas y borrón y cuenta nueva, y como que nada ha pasado en sí para que volvás a reanimar, y esa es tu segunda virginidad. Y a muchos de ellos les funciona. A eso se está refiriendo acá, a la pureza de corazón. Entonces, dentro del evangelio, nosotros nos enfrentamos a lobadas, hermano, lobadas. Yo he visto aquí un montón de hermanos aquí y en muchas otras iglesias que se han ido porque alguien les prestó $20 y no les pagaron. ¿Duele o no duele? Duele. Porque yo soy de la idea de que si usted va a prestar dinero, si usted va a prestar $15 o 10 pesos o 15 pesos, sea correcto. Mira, necesito que me regale 20 pesos. No te los voy a pagar. Vaya, está bien. Aquí está. Pero si usted llega con el cuento, présteme. Y usted los presta. Entonces, uno inocentemente, como es el hermano, como es el pastor. Yo tuve un caso legal de un pastor que le pidió a una miembra la casa, la hipotecaron por $50,000 y la hermana la perdió. Hoy no quiere saber nada del evangelio, la perdió la casa. Imagínense. O sea, entonces, pero ser cristiano después de haber perdido la casa, entonces uno ¿qué tiene que hacer? Como decimos en salvadoreño, ¿quién fue el pasmado aquí? ¿El pastor fue el pasmado? No, sí, tiene culpa, pero ¿quién fue el pasmado? Pues uno. Yo siempre se los he dicho, ¿que acaso usted es banco? El tipo ya fue al banco. El banco le dijo, mire, no le podemos dar. No le podemos dar. No, usted no califica. Y volvió a ir, no le podemos dar. Y volvió a ir, no le podemos dar. Pero usted de Juan Vendémela dice, sí, yo sí le puedo dar. ¿Quién fue el pasmado? Uno. Porque usted no tuvo el valor en ese momento de decirle, mire, no, hermano, yo no puedo. Sea su chero, sea su amigo, sea quien sea, no puedo. Que se vaya de la iglesia. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces en el evangelio, por eso es mejor regalar. Y si usted va a regalar, regale. Y si va a pedir prestado, pague. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto?
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que debe de hacer uno? Entonces, todos hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿ya? Todos hemos tenido ese tipo de experiencias negativas. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? ¿Qué debe de hacer uno? Entender la realidad. Entonces, cuando uno entiende esto, entonces hemos pasado por ese tipo de situaciones. Fíjense que nosotros, como familia, íbamos a perder una propiedad por eso. Cuando el pastor iniciaba, un hermano se le acercó y le dijo: mire, hermano, necesito un préstamo. Y fuimos a hipotecar un inmueble de nosotros. Y pasaron, para no cansarle, 25 años y el hermano no había pagado. Y me tocó ir a resolver ese problema a mí. Ni una cuota pagó, ni la mitad de una. ¿Cree usted que yo fuera evangélico? Pero uno tiene que retornar a la naturaleza. O sea, a pesar de las cosas que uno pasa, a pesar de las situaciones, de las impurezas y de lo que nos hagan, de las lobadas y todo lo que pase, uno tiene que ser el mismo creyente como cuando iniciamos, inocente, creer en el evangelio, creer en los hermanos, creer en Dios, creer en esto, como que nada ha pasado, porque esa es la pureza que nosotros necesitamos para pasar la frontera cuando nosotros estemos ante la eternidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Dice el limpio de manos. Y terminamos. 2, 3. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. 3. Cosas vanas. ¿Qué dice referente a las cosas vanas? Con esto terminamos. Dirigir el afecto a las cosas vanas, a lo vacío, a lo inconsistente. Mire, uno tiene que usar las cosas, pero solamente saber que son un instrumento. El carro, los inmuebles, las cosas son un instrumento. Pero estamos en una cultura, la cultura que nosotros tenemos aquí en el mundo, es una cultura en donde se vuelve un ídolo las cosas vanas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entender qué son las cosas vanas. Y aquí, esa persona que ha anclado en las cosas vanas va a tener problemas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuándo va a tener problemas? Va a tener problemas cuando se enfrente a la frontera. Porque en la frontera le van a decir: mira, enséñame tu título de limpio de manos. Enséñame la pureza de tu corazón. Y enséñame que durante tú estuviste sobre la tierra, no estuviste dedicado a las cosas vanas de la tierra. Y ahí la gente no va a hallar qué hacer. Hace poco hablaba con una persona y me decía: vea qué interesante lo que me dijo, súper interesante, me gustó mucho. Y me decía que un cubano, estaba hablando con un cubano, y entonces me dice: mira, me dice, nosotros acá, me dice, nosotros siempre hemos tenido zapatos. Siempre hemos tenido zapatos. Solo que no de las marcas de ustedes. Esas marcas famosas de ustedes. Pero nosotros siempre hemos tenido zapatos. Qué bueno. Mira, nosotros siempre hemos comido.
¿O me ves delgado? No. Siempre hemos comido. Solo que no hemos comido esos pollos fritos que ustedes tienen. Siempre hemos comido. Nosotros, me dijo, siempre hemos tenido techo. Me dijo. Solo que no esos techos que ustedes tienen, me dijo. Con piscinas y todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros siempre hemos tenido techo. ¿Cómo nos ven ustedes a nosotros? Ustedes siempre, los latinoamericanos, siempre a los cubanos siempre los hemos visto como, vea, si yo le digo, mira, aquí hay un inglés, usted lo ve arriba, ¿va? Pero si yo le digo hay un cubano, usted lo ve, te voy a explicar algo, y fue que empezó a decirme esto. Siempre hemos tenido todo, todo. Siempre hemos comido, siempre hemos tenido casa, siempre esto. Y mira, me dijo, es un doctor. Yo aquí, me dijo, en este país ando operando ojos. Y ya pregunté el precio de esa operación. Cada operación vale $350. La que yo hago aquí. Y aquí en el día yo hago 6, me dijo, acá en El Salvador, de esa operación. Tira número, me dijo. 350 por 6 son las que hago yo aquí en el día. Por 30 días, me dijo. ¿Cuánta plata tuviera yo aquí, me dijo? ¿Cuánto sería? Como $6,000, $8,000, ¿verdad? ¿Cuánto? $9,000. Sí. ¿Y cuántas haces en el día? Le digo, 6, 7, a veces 10, en el día. ¿Por qué crees que no me quedo? Me dijo, aquí en El Salvador. ¿Cómo? Es que te tienen preso, de allá no te dejan irte. Le digo, no, hombre, me dijo. No. Quiero me quedo, me dijo. ¿Por qué crees que no me voy? Pues me dijo. ¿Que me quedo aquí? No entiendo. No entiendo porque es mucho dinero el que estás dejando ir. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque para mí, me dijo, a mí no me importa el dinero, me dijo. A mí me importa lo que yo ando haciendo, me dijo. Si de dinero se tratara, me dijo, solo me quedo y sería rico aquí, me dijo. Pero a mí no me interesa el dinero. A mí me interesa lo que yo ando haciendo. Y por eso me voy a irme y me voy. Entonces te voy a invertir las cosas, me dijo. Ahora, ¿quién es el que ve a la gente así? Me dijo. Nosotros los cubanos los vemos a ustedes así, mírame. Como basurita, me dijo. Porque ustedes son los que están contaminados con el capitalismo, me dijo. ¿Entendiste? Nosotros no, me dijo, no tenemos casa, tenemos esto otro. Pero ustedes, me dijo, se están matando por las marcas, por las casas, por esto, por lo otro. Pero nosotros no, nosotros los vemos a ustedes así. Es terrible, hermano. Esas son las cosas vanas, para que las entienda. Entonces usted ve, esta sociedad está en lo vano, en el mejor carro, en la mejor casa, en esto, en lo mejor. Pero no entienden que eso va a imposibilitar que pasemos la frontera. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Me vi mal, hermano. Mira, tengo casa, nosotros tenemos carros allá, me dijo, tenemos esto, tenemos casa, tenemos comida, tenemos carros, tenemos todo, me dijo. Todos somos seres humanos iguales a ustedes. Somos nosotros que los vemos a ustedes enfermos del capitalismo, endeudados. La salud de ustedes, esto, el otro, y aquí me empezó a enumerar. Y eso es lo que Dios quiere, que el que va a pasar esa frontera use las cosas, use. Hay que andar en un carro, hay que tener esto, sí puede tener lo mejor, pero eso no tiene que robarle el corazón, porque eso no va a hacer que usted pase la frontera.
Lo que va a hacer que usted pase la frontera es que seamos limpios de mano, que seamos puros de corazón y que no hayamos dedicado nuestra vida a las cosas vanas. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino. Entonces, cuando uno tiene este tipo de dudas, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Entonces uno tiene que preocuparse por ir cumpliendo estas cosas. Y a medida que uno va avanzando en estas cosas, entonces eso le va dando una certeza a uno. Certeza interna. Yo estoy luchando por ser limpio de manos, pero no del exterior, sino que del interior para el exterior. Yo estoy luchando para ser puro de corazón, a pesar de que me hayan bajado, a pesar que haya pasado esto, otro. Yo estoy luchando para ser puro. Y además estoy usando las cosas de este sistema capitalista, pero para la obra de Dios, para el beneficio de Dios, para servirle a Dios, para que esto sea un instrumento, no para que me quede, sino para que sea un instrumento para bendecir a otros. Entonces eso, cuando nosotros nos enfrentemos a esta frontera, son los elementos que vamos a necesitar para que diga el cónsul, diga: pase, bienvenido al tercer cielo. Pase, usted cumple, viene enviado de la gracia y viene cumpliendo todo esto. Pase, sea bienvenido. Y entonces usted va a decir: gracias Señor, porque estos elementos me dieron para que abriera esa puerta. Vea qué delicado es esto. Ahora, es aquí en donde uno tenemos que tener la certeza. Entonces, toda vez nosotros estemos enfocados en estos elementos, en ir avanzando en estos elementos, no la perfección, ir avanzando en ellos. Entonces, eso internamente, usted y yo no vamos a tener ningún tipo de problemas cuando enfrentemos esa frontera. En esa frontera van a aparecer los ángeles y nos van a decir: joven, señor, hermana fulana, en lo poco fuiste fiel, pero fuiste limpia de manos, fuiste pura de corazón, y siempre el mundo te instó a las cosas vanas, pero tú siempre las despreciaste en tu corazón y amaste a Dios por sobre todas las cosas. Sea bienvenido.